como hemos expresado ya, a nosotros como creyentes no se nos concedió el Espíritu sin medida. Esto solo fue concedido a Cristo nuestro Señor. A nosotros el Espíritu nos fue comunicado con medida. Y no solo se estableció una medida soberana para nosotros, sino también se estableció que esta medida fuera una medida creciente. Es decir, no debe desalentarnos el pensar, hermanos, que nos ha sido dada una medida soberana de este Espíritu, sino que debe alentarnos el saber que esta medida no está dada para quedarse allí, sino que está dada para que crezca, para que aumente, según la gracia y las operaciones que iremos viendo. Las gracias que se nos fueron comunicadas en nuestra unión con Cristo por el Espíritu no nos fueron dadas en grado sumo, no nos fueron comunicadas en su plenitud, sino por medida, en una medida específica, pero con capacidad de desarrollo. Es decir, con la facultad de poder crecer en esa medida que fue dada. Como es el caso de los dones, la fe y por supuesto la santificación misma. Las gracias que Dios ha dado son dadas en medida y con la capacidad de desarrollo. Así que con la gracia que el Espíritu Santo nos conceda a partir de ahora, nos introduciremos en el tema de la progresión de la santificación. Nos introduciremos, hermanos, a partir de hoy en el tema de la progresión de la santificación. Y el día de hoy vamos a considerar este tema de manera general, a manera de introducción. Y lo vamos a hacer a través de los siguientes 3 encabezados. Vamos a considerar en primer lugar la semilla, para después pasar a los grados y por último considerar brevemente los enemigos. La semilla, los grados y los enemigos. Vayamos a nuestro primer punto, hermanos, acerca de la semilla, y para eso les invito a que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta ahí. Observen, hermanos, en nuestro texto que entre las muchas verdades que se están exponiendo, se nos está hablando de un periodo de tiempo comprendido en todas las expresiones del apóstol.
Miren, nuevamente leo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. 4. Siempre en todas mis oraciones, haciendo oración con gozo por todos vosotros. 5. Por vuestra comunión en el Evangelio. Y miren, ahí comienza. Desde el primer día hasta ahora, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay entonces aquí un periodo de tiempo comprendido que abarca primero desde el primer día, versículo 5, hasta el día de Jesucristo. ¿Se fijan? ¿Y qué es lo que se expresa en este periodo de tiempo o qué se dice de este periodo de tiempo? Que hay una buena obra, que hay una buena operación en este periodo de tiempo. Esta buena obra que dice el versículo, el que comenzó la buena obra, esta buena operación comenzó desde el primer día e irá siendo perfeccionada, nos dice el apóstol, hasta llegar a su plena terminación en el día de Jesucristo. Lo que el apóstol nos está diciendo es que esta buena obra, dice, comenzó desde el primer día y ya que comenzó desde el primer día, desde ese momento que comenzó yo he venido orando por ustedes, les está diciendo, para que esa obra que comenzó aquella vez continúe andando, continúe creciendo hasta el día de Jesucristo. De manera que lo primero que podemos recoger del pasaje es que hubo un comienzo, hubo un principio, hubo un primer día en que la buena obra, la obra del Espíritu Santo, inauguró su templo en nuestros corazones. Ese primer día es el día de la regeneración, el día en que el Espíritu creó un espíritu para nosotros, esa nueva vida, esa nueva criatura, y con ello implantó esa nueva naturaleza, ese principio de santificación, inaugurando el templo de Dios en nuestros corazones. Es a partir de allí que el cristiano entonces se convierte en el templo del Espíritu Santo, como dice el apóstol mismo. A partir de ahí entonces se convirtió nuestro ser en un templo o morada del Espíritu Santo. Lo segundo que nos enseña el pasaje es que esta obra del Espíritu no llegó, la puso allí y se fue a hacer sus cosas. No, sino que esta obra está allí y lleva una progresión que el versículo 6 llama perfeccionamiento. Aquí debemos entonces encontrar, hermanos, que como les decía, no es que el Espíritu llega, implanta su gracia y luego se va y dice, ahí échenle ganas, nos vemos cuando venga el Señor. No, hermanos, es una obra que comienza allí, pero que avanza y continúa. Esa medida de gracia, como les decía, que es dada, no se queda allí, sino está supuesta a ir creciendo e irse perfeccionando. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es el momento en el que llega a su plenitud o perfeccionamiento? En el día de Cristo. El término griego que se tradujo como perfeccionar se refiere a algo que se lleva hasta su pleno cumplimiento. Se refiere a algo que después de su proceso se completa o culmina su labor. Por eso algunas versiones pueden traducir este texto como que el que comenzó la buena obra en vosotros la completará hasta el día de Jesucristo. Y esta traducción puede ser correcta en el sentido de que el original, esa es la idea que está transmitiendo. Esa palabra está diciendo, la llevará hasta su punto cumbre,
la llevará hasta su obra o hasta su punto final, hasta su término completo. Sin embargo, dado que este mismo término incluye también la idea de que este es un proceso que va caminando hasta llegar a su punto cumbre, entonces es que la traducción perfeccionar tiene una buena cabida en la idea de la palabra o el término original. De manera entonces que nos arroja la idea de algo que va en aumento, algo que va progresando, algo que va siendo cada día más completo, algo que cada día va siendo más pleno o más perfecto. Esa es la idea que nos transmite el texto original. La obra en nosotros, es decir, la operación del Espíritu Santo que comenzó en el principio, lleva un progreso, va siendo cada día más completada hasta que llega a la perfección. Puede ser que cuando observamos los primeros trazos de la obra maestra del Espíritu en el creyente, no nos cause mucha admiración, pues aunque ya se vea lo que será en una obra de arte, por ejemplo, todavía necesita miles de pinceladas para manifestar el verdadero esplendor que fue planeado en esa obra. ¿Han visto cuando los pintores comienzan a pintar su cuadro? Al principio, aunque ya hay un esbozo general y claro de lo que va a ser eso, todavía no es esa obra perfecta, gloriosa, resplandeciente y admirable. Es un boceto, son trazos, figuras que parecen o aparentan lo que van a ser. Pero a medida que va dando un pincelazo aquí, otro allá, una sombra aquí, un color allá, eso va cobrando figura cada vez más clara, más precisa, más definida y va haciéndose más admirable. ¿Me explico? Así es la obra del Espíritu. Comienza con ese trazo general de lo que será el creyente y enseguida comienza a detallar trazo por trazo, pincelada por pincelada, esa obra de gracia hasta que resplandezca admirablemente por la obra del Espíritu Santo. Así se puede contemplar al creyente verdadero. Al principio de su existencia espiritual, no es aquel santo en quien relucen las virtudes de la gracia con toda plenitud, hermosura y gloria, sino que al principio, aunque no es lo que ha de ser, es ciertamente ya un creyente verdadero, un receptor de gracia espiritual y un santo. Y repito que aunque no reluzcan todas las virtudes de la gracia, aunque no resplandezca plenamente la hermosura de la santidad que es la imagen de Dios en él, a pesar de ello, ya se puede apreciar lo que es. Y cada vez más se estará viendo con mayor belleza, con mayor claridad, con mayor precisión, con mayor hermosura, la imagen de Dios en él. De manera entonces, pues, que nadie puede decir, yo ya soy salvo, pero pues es que todavía no se me ve, pero yo ya soy salvo. Ustedes me verán como un impío, malvado, perverso, que nomás no hago caso de nada y no obedezco en nada, pero yo sé que soy salvo. No, hermanos. La obra de gracia ya pone de entrada que se observe lo que ha de ser, lo que es y lo que ha de ser. ¿Me explico?
No se verá un creyente perfecto reluciendo toda la gloria y la hermosura de la santidad. No, pero ya se ve. Como decimos coloquialmente, ya se le ve la zanca al pollo. ¿Me explico? Es claro lo que ya ha sido obrado en ese creyente. Es como un bebé. Una vez que ha nacido, no hay duda de lo que es, ni hay duda tampoco de en lo que se convertirá. ¿Se dan cuenta? Una vez que ha nacido, a pesar de que todavía no pueda caminar, a pesar de que todavía no pueda hablar, a pesar de que todavía no pueda valerse completamente por sí mismo, ya es claro lo que es, ya se sabe que es un varón o que es una mujer, eso es claro y no hay duda alguna en eso. Y tampoco existe duda alguna de que se convertirá en un varón o de que se convertirá en una mujer. Nadie puede dudar de eso. ¿Me explico? Sin embargo, observen que para que eso suceda, se necesita alimentación, cuidado y muchas otras cosas para que esa obra pueda terminar allí. Porque si no se le da ese cuidado y esa alimentación a ese bebé, ¿llegará a donde se esperaba que llegara? Por lo general, puede que no. Tal vez morirá de hambre, incluso hasta de desnutrición. Pero es necesario que reciba todos los cuidados para que pueda ir creciendo, irse fortaleciendo, ir aprendiendo hasta que se convierta en lo que ha de ser. Así es la nueva creación. Así es la nueva criatura. Una vez que ha nacido, es claro lo que es. Es claro que hay una vida nueva allí. Todavía le falta hablar bien. Todavía le falta entender muchas cosas. Todavía le falta caminar en algunos otros asuntos. Pero es claro que ahí está. ¿Me explico? Ha de crecer todavía. Ha de caminar y avanzar. Así es como entonces comprobaremos la gracia y el poder de Dios. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, la obra de la santidad en su comienzo es como una semilla arrojada en la tierra, a saber, la semilla de Dios, por la cual nacemos de nuevo. Y sabemos cómo crece y aumenta la semilla que es arrojada a la tierra. Al ser cuidada y alimentada de diversas maneras, su naturaleza es echar raíces y brotar, dando fruto. Lo mismo ocurre con el principio de gracia y la santidad. Es pequeño al principio, pero al ser recibido en corazones buenos y honestos, hechos así por el Espíritu de Dios y nutridos ahí, echa raíces y produce frutos. Termina la cita. Miren pues cómo este pastor puritano nos define entonces la obra de la santidad, de la santificación, como una semilla. Una semilla que es dada y puesta ahí. En ese sentido, hermanos, hay muchísimo que hablar sobre una semilla. Desde el simple hecho de que la semilla no es un árbol, pero es una promesa. Es una promesa que en el poder de Dios es una promesa segura. Y repito, en el poder de Dios. Que al colocar la semilla en la tierra, en una buena tierra, con los nutrientes necesarios, entonces brotará y echará raíces y crecerá. Así es, dice el pastor puritano, la obra de la santificación. Al principio es pequeña. Al principio
somos santificados en todos los pecados de nuestra vida pasada. Es decir, esa medida de gracia, veremos, es suficiente para todos nuestros pecados. Sin embargo, aún es pequeña y le falta mucho más. Pero veamos entonces qué es lo que le falta y cómo es que llega. Y para ello vayamos a nuestro segundo encabezado, hermanos, que son los grados. Los grados de esta semilla y de esta santificación. Aunque en el mundo socialista, comunista e igualitario en el que vivimos les retiñe en los oídos, la realidad es que la gracia soberana eligió para salvación. Y así como la gracia soberana eligió para salvación, también escogió repartir sus dones y gracias como el Espíritu Santo le plació. Hoy en día, hermanos, oír de elección retiñe los oídos aún del evangelicalismo. ¿Pero por qué les retiñe, hermanos? Por el corazón perverso que hay, ¿verdad? Que se ama a sí mismo y que dice, ¿cómo? Dios no me va a elegir a mí y no me va a ser receptor a mí, etcétera. También por toda la formación socialista y comunista, todos somos iguales, porque a este sí, porque a este no, todo igual, todos parejos. No, espera, el Señor no, en ese sentido, Él es soberano y Él escogió primero a quién salvar y además de los que Él escogió salvar, también escogió de los que salvó repartir sus dones como Él quiso. Dice 1 Corintios 12:11, les leo, mas todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se fijan? El mismo Espíritu Santo, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y observen la particularidad de la soberana gracia divina, pues dice el texto, reparte a cada uno en particular. Esto, hermanos, es algo glorioso también, porque nos está mostrando el cuidado personal del Señor de cada uno de sus hijos. No es que el Señor dice, a ver, ahí les va para todos, y ahí repártanse, o todos igual para que nadie se queje. No, hermanos, miren la familiaridad, miren la intimidad, la personalidad con la que el Señor da a cada uno personalmente conforme a su soberano decreto. Para el Señor, entonces, hermanos, no somos un montón y ya. Para el Señor somos un creyente en lo individual, cada uno de nosotros. Para el Señor contamos cada uno en lo individual. Él se preocupó por cada uno en lo individual de manera particular para darle conforme a su soberano decreto. Y eso nos está hablando, hermanos, de su amor, de su cuidado. Esta misma soberanía ejerce Cristo nuestro Salvador en la dispensación de la medida de gracia. Y vamos a ver después que también en la medida de la fe hay una dispensación soberana. Pero dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El texto nos está diciendo entonces que existe una relación directa entre los dones que Cristo repartió por su Espíritu
y la medida de gracia que dio para ejercerlos. ¿Me explico? El Señor dio dones a cada uno, como Él quiso, ciertamente. Y además dio gracia para ejercerlos en la medida que soberanamente quiso y de acuerdo a cada uno de esos dones. Por ejemplo, aquellos dones que requieren mayor involucramiento en las cosas más santas o mayor involucramiento en el servicio público en la iglesia requerirán evidentemente una mayor operación de esas diversas gracias, entre ellas la santificadora. Pues la Escritura nos dice que aquellos han de ser ejemplo de la grey, de la iglesia. ¿No es así? Para que esto sea así, si son igual de débiles que nosotros o más, ¿qué debe de haber? Debe haber entonces una gracia mayor que les sea dada para que pueda ejercer ese oficio que le es dado de manera lícita y adecuada. Entonces el Espíritu a ese que le dio ese don, esa labor, esa función, entonces le dará una gracia proporcional a su trabajo, a la necesidad de su función. Y si esta función, insistimos, es una función que está involucrada con las cosas más santas o con el servicio o que le requiere un ejemplo entre toda la grey, entonces el Señor dará una medida mayor de esa gracia para que pueda manifestar esas cosas en su vida personal. Pero también, hermanos, aún incluso a aquellos a quienes el Señor ha dado el mismo don, en dos creyentes que el Señor haya dado el mismo don, todavía hay soberanía. Pues el Señor escogerá a uno darle más gracia que a otro. A uno le dará más, a otro le dará menos conforme lo que Él quiso hacer. Ahora, no olviden que estas gracias también son semillas que crecen, que están dadas para crecer. No es que el Señor a mí me dio una medida bien chiquita y a todos los demás les dio mucho más. No, pues por eso yo tengo todo bien poquito, por eso yo no puedo aquí o yo no puedo allá, porque a mí me dieron bien poquito. No, hermanos, eso no puede ser así, porque cada gracia que es dada con la capacidad de crecer, de aumentar. Es decir, que si a mí me es dada una gracia, por ejemplo, pequeña, pero en los medios de gracia que vamos a ver, me aplico y la hago crecer, puede llegar a ser igual o tal vez más grande que aquel que recibió más que yo al inicio. ¿Me explico? Sí, hermanos, porque aquel que recibió más puede llegar a ser tal vez descuidado y en ese sentido el creyente que recibió menos pudiera llegar a alcanzarlo en ese sentido. ¿Me estoy explicando? Hay pues diferentes grados de esta gracia. Y hablando de la gracia santificadora, que es nuestro asunto aquí, el pastor puritano John Owen nos dice, cito, es cierto, no todos los creyentes tienen este poder y habilidad en el mismo grado, pero cada uno de ellos tiene suficiente poder para discernir lo que necesariamente les concierne a ellos mismos y sus deberes. ¿Me explico? Repito, es cierto, no todos los creyentes tienen este poder y habilidad en el mismo grado,
pero cada uno de ellos tiene suficiente poder para discernir lo que necesariamente les concierne a ellos mismos y a sus deberes. Hago una pausa aquí en la cita, hermanos, para extender un poco más esta idea. Lo que el pastor puritano nos está diciendo es que no podemos nosotros decir, pues entonces, con razón, por fin caigo a la razón de por qué yo no hago nada, de por qué yo no sirvo en nada y por qué yo no puedo aquí y allá, porque a mí me dieron bien poquitito. No, hermanos, no se trata de eso. No, sino que eso poquito que nos hayan dado, esa medida, es suficiente para nosotros, para la santificación de nuestros propios pecados y para andar en nuestros propios deberes santos. A algunos se les dará mayor gracia que a otros porque de entrada, por ejemplo, para santificar, algunos anduvimos más que otros en la práctica del pecado cuando no conocíamos al Señor. Algunos nos hundimos más que otros en el pecado. Y para santificar a unos y a otros, hermanos, el Señor no es que da una medida estándar de gracia y de poder para todos. ¿Sí me explico? Como si fuera la misma medida para todos y el Señor dice, a ver, pues para poder darles la misma medida a todos, entonces necesito ver cuál es el que necesita más medida. Pues entonces a todos les doy la misma, aunque no la ocupen todos. No, ya vimos que el Señor no es así. El Señor nos va a dar la medida a cada uno, conforme cada uno de nosotros necesitamos. Los que anduvimos más hundidos en el pecado, requeriremos de mayor medida de esa gracia y poder santificador. Pero en ese sentido, nos dice el pastor puritano, esa gracia y poder santificador es suficiente para nosotros, en nuestra situación, en nuestra condición, para santificarnos a nosotros en particular. Por eso decíamos hace un momento, miren la particularidad, porque es la medida que necesito yo. Probablemente esa medida le será, si fuera puesta en el otro hermano, le sobraría medida o le faltaría. Pero es la medida que yo necesito para la santificación de mi pecado y para que yo pueda andar en las cosas santas. ¿Me explico? Y para que yo pueda obedecer. Y para que yo pueda ejercer los dones que el Señor me da. Reanudo la cita del pastor puritano que sigue diciendo: sin embargo, no hay nadie, ni el más pequeño de ellos, que no tenga una visión espiritual de las cosas mismas que se refieren, en la medida en que son necesarias para su fe y obediencia en su condición actual. Solo que es su deber esforzarse continuamente por mejorar y ampliar la luz que tienen en el ejercicio diario del poder espiritual que han recibido y en el uso de los medios. Termina la cita. Miren, pues entonces, que todos hemos recibido una medida suficiente para poder tener una visión espiritual, dice, y para todas las cosas que nos son necesarias para la fe, para la obediencia en nuestro estado actual. Solamente necesitamos todos esforzarnos continuamente para mejorar y ampliar esa luz, dice, en el ejercicio diario de ese poder espiritual. Vamos a ver entonces después que eso, hermanos, esa gracia es poder. Sí, es poder. No que el cristiano no tenía poder. Bueno, no para andar allá dizque sanando a la gente, dizque haciendo milagros, dizque echando fuera demonios. No, en la clase de poder que le está
al cristiano es un poder santificador, una gracia del Espíritu Santo que es del Espíritu Santo. Es decir, no es que el cristiano lo posee por sí mismo, es del Espíritu Santo y lo opera y lo mueve el Espíritu Santo, pero hay un poder en el creyente que le es dado en una medida y que puede y debe ser trabajado, ejercido, alimentado para que crezca. Pero esta realidad entonces, hermanos, no debe ser motivo de desaliento para ninguno, sino al contrario. Más bien debe consolarnos el saber que, aunque nuestro avance no fuera tan vertiginoso como el de los otros creyentes que son llamados a otras tareas, existe y permanece ese principio de santidad en operación en el interior de todo creyente, y es susceptible de crecer, y está puesto allí para que pueda crecer. Y no ocurre, hermanos, o no tiene una fecha de caducidad. No ocurre que, como no lo hicimos crecer al principio, pues ya se echó a perder y ya no va a poder volver a crecer. No, esa semilla permanece allí en la gracia de Dios, y en el momento que la gracia nos despierte y nos mueva a alimentar y cuidar de esa semilla, entonces brotará, o más bien continuará su crecimiento en donde se quedó. Ahora bien, como de costumbre, debo aclarar, como también lo ha hecho el pastor puritano, que el que hayamos recibido menos gracia que otros creyentes, uno, no significa que no seamos verdaderamente santos. Que hayamos recibido menor gracia que otros creyentes, eso no significa que no seamos verdaderamente santos. De hecho, el solo hecho que esté el principio de gracia santificadora en el creyente, eso le hace santo, en la medida en la que el Señor le lo ha dado, porque esa medida que le fue dada es la medida para él, para ella, lo que él y ella necesita, para hacerle santo en la medida de su condición personal. Que hayamos recibido menor medida que otros no significa que no podamos discernir y percibir las cosas espirituales. No, claro que nos es dada una medida suficiente para discernir en las cosas espirituales. Es más, hermanos, a los que somos más, ¿cómo decirlo para que no se ofendan? A los que somos más atolondrados en las cosas terrenales, en nuestra mente, la gracia da una mayor medida. A nosotros, que somos más tardos para entender, la gracia da una mayor medida para que podamos entender. ¿Me explico? De manera que nadie pueda decir, pues bueno, yo he entrado ahora al reino de los cielos, pero como nunca fui buen estudiante, como nunca pude estudiar hasta tal grado académico, pues no he podido entender o discernir esta otra cosa. No, hermanos, no es así. La gracia que es dada a cada uno es una gracia que va a compensar, así como es proporcional al pecado con el que venía, es también proporcional a su estado y condición. Entre menos capacidad mental tenía, hay más gracia para compensar esa falta y ayudarnos a entender las cosas que no hubiéramos podido entender por el mero razonamiento humano. Además, recuerden, hermanos, que no es
por el razonamiento humano que se discierne en las cosas espirituales, sino por la gracia y poder del Espíritu Santo. Aunque ya hemos visto que esa gracia y poder se asienta sobre la mente. ¿Se acuerdan? Bien. Lo tercero que no significa que no nos fue dada la suficiente gracia para obedecer lo que se nos ha mandado. Es decir, para andar en buenas obras y para mortificar el pecado en nosotros. Pues como lo hemos venido diciendo, esta gracia que es dada es suficiente para todos los creyentes, para cada uno en su condición. Porque en el caso de la mortificación, por ejemplo, algún creyente necesitará más gracia para cierto pecado que otro. Otro tiene menos inclinación por tal pecado que aquel otro creyente. De manera entonces que la gracia operará particularmente, por eso decía el texto, a cada uno en lo particular, en lo individual, esa medida de gracia según el don de Cristo. Algunos podrán manifestar muy poco conocimiento en comparación con otros, pero esto es al principio, pues que después de un tiempo justo no se les vea avanzar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la fe, no podrá ser justificadamente atribuido a una menor gracia recibida, hermanos. Sí, al principio cuando la gracia llega, no tenemos todo el entendimiento de aquel otro hermano que lleva 10 años en el Señor con esa gracia. Pero que nos quedemos allí y sigamos sin entender nada y nos quedemos en la misma condición, no es culpa ni será culpa de la medida de gracia. Ahora será culpa de que nosotros no hemos avanzado en esa gracia. Esa gracia no ha crecido y no ha santificado. Pues esa es la enseñanza de nuestro versículo inicial, que esta semilla sembrada un día en esa buena tierra echará raíces y producirá fruto de obediencia y seguirá creciendo y perfeccionándose esa buena obra hasta el día de Jesucristo. De manera que los que se mantengan en su condición inicial de gracia santificadora, que es nuestro tema, ¿o será porque aquella semilla no cayó en buena tierra y por lo tanto no dio fruto de crecimiento en gracia? ¿O se ha arrojado a la pereza y a la negligencia? ¿Sí, hermanos? Si no vemos que esta gracia haya crecido, será porque o la semilla no cayó en buena tierra y entonces por lo tanto no está creciendo, y mejor dicho, por lo tanto nunca hubo ninguna semilla allí que fructificara, o aquel que ha recibido esa semilla se ha arrojado voluntariamente a la pereza y a la negligencia. Así que sí, la progresión en la gracia tiene enemigos. Tiene enemigos que intentan contrarrestar esa progresión. Pero pasemos a nuestro tercer y último encabezado para considerar brevemente 3 de los principales enemigos. Vamos a considerar entonces 3 de los principales enemigos. Y el primer enemigo, hermanos, de este crecimiento de la gracia santificadora y de toda gracia, es la negligencia. El primer enemigo es la negligencia. La ocasión anterior decíamos que para poder contra Sansón era necesario despojarle de su fuerza, ¿se acuerdan? ¿Y cómo es que ocurría eso? Con una Dalila, ¿se acuerdan?
Y para que Sansón, por ejemplo, hubiera terminado como terminó, no hubo nada más un paso. No fue que de repente, ¡pum!, tropezó y se cayó y ya. No le vimos más. No, hermanos, sino hubo muchos pasos. Es decir, que para que ese principio de gracia en el corazón termine empobrecido, oscurecido y casi marchito, o bueno, que parece que está marchito, hermanos, no es solamente por un descuido, no es porque solamente un día se le olvidó orar, llegó bien cansado y no pudo orar. No es porque un día se le pasó el devocional, ni porque solamente una o dos ocasiones ahí cometió algún pecadillo. No, hermanos, esto ocurre a través de una larga serie de pasos y voliciones continuadas en desmedro de este principio de santificación. En el caso de Sansón, primeramente, hermanos, él, observen que se determinó ir voluntariamente con aquella mujer llamada Dalila, que, bueno, algunos se debaten entre si era prostituta o no. Pero era claro, hermanos, que a pesar de todo eso, Sansón iba a fornicación. ¿Cierto? Eso es claro, pues esta mujer no era su esposa. De manera entonces que aquí ya empezamos con un gran proceso avanzado. Es decir, para el momento en el que Sansón se determinó a ir con esta mujer, ya hubo un montón de pasos en su mente, en su corazón y en su voluntad para que él empezara a caminar hacia la casa de aquella mujer. ¿Me explico? Ahí ya hubo un camino recorrido. Una vez que llegó con esta mujer, entonces ahí hubo un pecado de los que la Escritura llama graves. Hace un rato se nos hablaba de los pecados contra el cuerpo, por ejemplo. Pero noten que no fue cuando pecó allí que perdió su fuerza. No, sino que esta mujer le preguntó después de más de alguna vez, valga la expresión, cuando le agarró confianza, le preguntó el secreto de su fuerza y ¿qué hizo Sansón? Pues le dijo un cuento, le mintió, ella lo hizo y noten, después de que ella lo traicionó una vez, Sansón la volvió a buscar. ¿Se fijan? O sea, era claro, cuando este hombre terminó ahí atado, con las 7 cuerdas de aquí y allá, y llegan los filisteos a querer atraparlo, o sea, ¿cómo no pudo darse cuenta o cómo no podía él pensar, esta mujer me traicionó? Claramente lo sabía. Hermanos, claramente se podía dar cuenta. No podía decir, ¿cómo sería que llegaron? ¿Y cómo terminé atado? No, pues quién sabe. No, hermanos, por favor, hay que ser, bueno, mejor no digo, para pensar eso o no darse cuenta. Esta mujer entonces lo traiciona, pero él vuelve, noten, va otra vez con ella y otra vez a fornicación. Entonces va por segunda vez a fornicación y después de ese pecado, ¿le fue retirado? No, todavía no.
Noten, esta mujer le vuelve a decir, no, que cuál es el secreto, ahora esto otro. Y volvió a pasar lo mismo, lo volvió a traicionar y se volvió a dar cuenta. ¿Y qué hizo Sansón? Otra vez volvió con ella. Si ustedes se acuerdan del relato, ¿verdad? Otra vez volvió con ella. Y después de que lo traicionó y después de tantas cosas, al final, miren, le reveló el secreto verdadero de su fuerza. Y fue hasta entonces, observen, que ocurrió lo que todos ya sabemos. Observen entonces, hermanos, en el ejemplo de Sansón, un proceso volitivo, es decir, nadie lo obligó, claro, ignorando todas las señales y los obstáculos, caminando en contra de las señales y de todas las flechas luminosas de color rojo, diciéndole, no entres para allí, no vayas allí, no, yo voy. Después de todos, una y otra advertencia y otra, es que entonces el poder de su fuerza se fue. Así es con el principio de santidad, hermanos. No es que al primer pecado que el creyente comete una vez que lo recibió, entonces se va de repente y jamás vuelve y pierde toda su fuerza. No, hermanos, es también un proceso como el de Sansón. Es un proceso en el que otra vez, y otra vez no solo ignoramos las advertencias voluntariamente, sino que las hacemos a un lado y seguimos el camino. Sansón no cuidó el don del Espíritu Santo que había recibido, porque, dense cuenta, era un don y se lo dio el Espíritu Santo. Sansón no cuidó el don del Espíritu Santo que había recibido, sino al contrario. En vez de cuidarlo, lo arriesgó. En vez de protegerlo, lo apostó y lo puso en peligro una y otra vez hasta que lo perdió. ¿Sí me explico? Sansón, en vez de cuidarlo, lo arriesgó, lo puso en peligro y lo apostó una y otra vez hasta que lo perdió. Hasta que sufrió la pérdida, hermanos. Y eso es lo que ocurre también con el principio de santificación. Se peca una vez, por descuido, por accidente, si ustedes quieren. Porque sí, hermanos, también pecamos por accidente. Pero luego volvió. Y luego volvió. Y luego volvió otra vez. Y lo puso una y otra vez en riesgo y en juego hasta que sufrió su pérdida. Pero miren lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 4. La primera carta a Timoteo en el capítulo 4. Dice el versículo 13. Primera a Timoteo 4, 13. Dice la palabra del Señor. Entre tanto que voy, ¿sí están ahí? ¿Sí? Ok. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Y observen el verso 14.
no descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hasta ahí. Miren, hermanos, lo que dice el apóstol que se debe hacer con el don. Pues miren, ahí hay un don. ¿Y qué es un don? Es una gracia que el Espíritu Santo está dando. Es una operación del Espíritu Santo. Todo don, hermanos, todo don es una operación del Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué debemos hacer con las operaciones que el Espíritu Santo nos da a los creyentes? Dice el apóstol Pablo, no lo descuiden. El término que se tradujo como descuido, en la versión King James en inglés se tradujo como neglect. Y en el latín se tradujo como negligere. ¿No les suena familiar? La negligencia, efectivamente. Negligencia. Como si dijera, no seas negligente con el don que está en ti, que te fue dado por profecía. Y aunque alguno pudiera preguntarse cómo es que un don dado por gracia pueda sufrir daño o pérdida, el apóstol aquí está implicando su deterioro o su falta de crecimiento por la causa primaria que hemos mencionado, que es la negligencia. El apóstol le está diciendo, no lo descuides. ¿Por qué dirá eso? Hermanos, si el apóstol está dando una advertencia, es porque es necesaria. ¿Me explico? De otra manera, hermanos, imaginen que ustedes tienen una piedra ahí, grande, una roca gigante, gruesísima y sólida. ¿Y para qué les diríamos, no le vais a dar una patada ahí porque se va a quebrar? ¿Habría necesidad de explicar eso? Obviamente no, hermanos. Si se está dando una advertencia es porque es susceptible. Si no, no hay necesidad de advertencias. Las cajas en donde vienen los productos, por eso tienen advertencia, porque son susceptibles. Si no son susceptibles, no traen advertencia. Se le puede sangolotear y hacerle como sea. No le va a pasar nada. ¿Me explico? El apóstol dice, no descuides el don que está en ti. Si nos está diciendo no lo descuides, es porque esto está implicando que si no lo cuidamos, puede ocurrir alguna clase de deterioro o, en el menor de los casos, la falta de crecimiento. ¿Por causa de qué? El texto nos lo dice, por causa del descuido. Por ese descuido. Por esa negligencia. ¿Negligencia de qué? Bueno, primero el texto lo dice, versículo 13, la negligencia en la lectura y en el ejercicio de ese don. En el caso de Timoteo, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En el caso de Timoteo, esa operación, ese don consistía, en este caso, en el obispado, en el pastorado. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Ocuparse, es decir, alimentar ese don, leyendo la escritura, en la lectura y en el ejercicio de ese don. Ahora bien, observen que la lectura no se trata entonces de una competencia de capítulos. Lee, y entre más leas, entonces más vas a recibir. No,
Dice el versículo 15, ¿están ahí? Medita en estas cosas, ¿se fijan? Medita en estas cosas, ocúpate en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Observen, hermanos, cómo la meditación de la palabra leída y predicada es un factor indispensable para el aprovechamiento o crecimiento en gracia. El meditar en la palabra que leemos y que escuchamos es un factor indispensable para el aprovechamiento. Pues así lo dice el texto. ¿Cómo se va a mostrar aprovechamiento en mí? Medita y actúa. Medita en estas cosas, en la palabra, y ejercítalas. Y entonces se verá un aprovechamiento. Es decir, escucha la palabra predicada o leída y medita. Oh, sí es cierto, a mí me falta eso. Sí, yo estoy en esa condición. Oh, Señor, ayúdame. Medita esas cosas, dice el texto. Y luego ocúpate en ellas. Es decir, no digas, pues sí, yo creo que sí. He de estar mal. El Señor me ayude, amén. Y ya. No, ocúpate. Procura el arrepentimiento. Empieza a hacer, a actuar, a ejercer para evitar estas cosas. Dice el pastor puritano John Owen, cito, no usan ni mejoran como deberían en esos medios de crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo que Dios les prescribe, como en Hebreos 6, 1 al 6 termina la cita. Es decir, hermanos, en primer lugar, ser negligentes con ese principio de gracia es no cuidarlo, no alimentarlo. De manera pues que el descuido de estos medios de comunicación de gracia hacia nosotros debilitarán nuestras defensas espirituales. Y de la manera que los virus se acostumbran a los escudos de ciertos medicamentos y luego los rebasan, así las concupiscencias, hermanos, como ladrones malvados, siempre están buscando cómo evadir las nuevas medidas de seguridad y buscan persistir en su mal. Ustedes saben por qué algunos, los médicos nos dicen que debemos seguir el medicamento recetado hasta el final, el tratamiento. Porque muchas veces si no lo seguimos hasta el final, entonces podremos en ese momento sentirnos mejor, pero luego el cuerpo hace, ¿cómo dicen? Resistencia a esas cosas. Es como los ladrones, hermanos, que por más medidas de seguridad que les ponen y ahora esta otra, siempre están buscando la forma de burlarlas. Así son nuestras concupiscencias, hermanos, en nosotros. Si no crecemos en la gracia, esas concupiscencias luego pueden acostumbrarse y crecer si no las mortificamos también. La segunda forma de ser negligente es poner en peligro, poner en riesgo esas gracias a través del proceso que ya vimos al principio que ejerció Sansón.
Pero vayamos al segundo peligro, hermanos, el segundo enemigo del crecimiento o la progresión de la santificación, y es la persistencia en el pecado. Precisamente la persistencia en el pecado. Pues una vez que una concurrencia ha roto las defensas y obtenido su objetivo, busca quedarse allí y retomar su dominio perdido. Una vez, hermanos, que se ha seguido y se ha pasado todos los primeros procesos de Sansón, una vez que Sansón decidió la primera vez ir con aquella mujer, esa concupiscencia se esforzó para regresar a su trono y no ser la única vez que lo hiciera, sino buscar más. Eso es persistencia en el pecado. Esta es la razón por la que los primeros pecados, después de recibido el principio de santidad, duelen más y son más lamentados y aún llorados que los siguientes. Todos ustedes, si han experimentado ese principio de santidad en sus vidas, se darán cuenta de ello. Cuando esa gracia vino, los primeros pecados cometidos dolían más y nos hacían llorar aún literalmente. Pero a medida que continuaron, ese pesar se fue disminuyendo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 20, si lo quieren encontrar rápidamente. Dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Mas la ley entró para que la transgresión abundara. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Puede entonces un creyente verdadero, luego de haber recibido el principio de santidad en su interior, volver al pecado y perseverar en el pecado? Sí, desgraciadamente. Pero esperen, debemos aclarar algo. Es necesario aclarar nuestro sí, porque cuando decimos sí, no lo decimos en toda su plenitud. Es decir, primero, no sin primero haber sido negligente y apagando el Espíritu Santo y esa operación. El creyente puede caer en alguna situación así. Miren en lo que el apóstol está escribiendo a los hermanos en Corinto. El apóstol está escribiendo a una iglesia creyente y les está explicando y les dice: mas la ley entró para que la transgresión abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol
Pablo les está dando ahí una clase en el pizarrón a los hermanos corintios para cuando les sirva, hermanos. Tienen que aprender estas cosas y ya luego veremos en qué las usamos. ¿Estaría él hablando de esa manera? No, hermanos, él estaba atendiendo una necesidad, una situación particular que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y para corregir ese error les está enseñando la Escritura y les dice, miren, hermanos, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Miren cómo lo dice, reine por la justicia para vida eterna. Entonces, la conclusión de esto es, entonces vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde. No, en ninguna manera. Esto nos está diciendo entonces que algún creyente en Corinto estaba en cierta forma perseverando en algunos pecados. Pero ese sí, y esa perseverancia tiene este primer límite. Primero, que no ocurrió eso sin una previa negligencia del principio de santidad y que el Espíritu Santo fue apagado en ese creyente. Es decir, con esto no estamos diciendo que cuando, como decíamos la ocasión anterior, cuando Sansón está en Gaza con toda su fuerza, nadie le puede vencer. Así que para que esto hubiera ocurrido, debió primero haber perdido su poder. Y lo segundo, es un sí, pero, y diremos, en algún pecado particular temporalmente. Puede perseverar en algún pecado particular temporalmente. Y aquí el término perseverar, hermanos, se utiliza así como es. Cuando se dice, no, persevera en eso y lo alcanzarás. ¿Qué es perseverar en ese sentido? Que pues que voy caminando o que me aferro a eso. A veces me suelto y me caigo, pero me levanto y otra vez me agarro de allí. Eso es perseverar, ¿cierto? Perseverar no significa estar siempre en la mejor condición y no tener dificultades, no, perseverar es continuar a pesar de caer, ¿me explico? En ese sentido, entonces, el creyente puede llegar a perseverar temporalmente, insisto, en algún pecado particular. Acerca de la primera restricción de nuestra respuesta, decimos que se trata entonces, esto ocurre por un estado de descuido tal que voluntaria y continuadamente, así como Sansón, estuvo tentándose a sí mismo o a sí misma y siendo indulgente consigo mismo y consigo misma al abrazar y acariciar una concupiscencia favorita en autocompasión y autocomplacencia. Y aquí estamos hablando de una concupiscencia favorita porque, como ya hemos repetido varias veces, la concupiscencia se manifiesta de muchas formas. Y cuando esta es acompañada por la autocompasión y la autocomplacencia, encuentra una razón para seguir. Es decir, se dice a sí mismo o a sí misma, yo sé que está mal, pero tengo una buena razón para hacerlo. Allí está o la autocompasión o la autocomplacencia. Y en base a alguna de estas dos, se justifica y dice, pues es que ya ustedes le agregan lo que ustedes quieran. Y así, nótenlo, encuentra un camino abierto para volver a hacerlo.
Sansón habrá dicho, es que me quitaron a mi mujer con la que me iba a casar. ¿No es así? Y cualquier otro, hermanos, o cualquier otro pecado, encontrará una razón. Es que me hizo, ni modo que no. O es que yo espero esto, o merezco esto, o no merezco esto, o etcétera, hermanos, etcétera. Y eso produce entonces un estado de autoindulgencia. La autocompasión nos lleva a la autoindulgencia. Y la autoindulgencia derriba los obstáculos que había para el pecado. Pero eso, repito, no sin que ya Sansón se hubiera debilitado. Y entonces es que su ignorancia, su inexperiencia, su falta de madurez, su falta de celo, su falta de fe y su falta de amor por el Señor le mantuvieron temporalmente en esa condición, como en el caso de los corintios en las fiestas idolátricas. Pues el apóstol está señalándoles y les está diciendo, ahora espérenme, ¿cómo que me doy cuenta de que ustedes todavía van a las fiestas idolátricas? Y luego, ¿qué pasó con ustedes? Es lo que les está diciendo en esa carta. Ya sea por ignorancia, por inexperiencia, por falta de madurez, por falta de celo, por falta de fe, por falta de amor al Señor, por falta de muchas cosas, temporalmente el creyente puede llegar a caer en alguna condición de perseverancia en algún pecado, insisto, temporalmente. Lo que el apóstol dice es, no debe ser así. También debemos aclarar entonces que en segundo lugar se trata pues de una concupiscencia particular y no de la práctica de todo pecado conocido. Es decir, que cuando algún creyente permanece temporalmente bajo la carga de alguna concupiscencia o un pecado, hermanos, esto es particular y no se trata de todos los pecados. El creyente verdadero podrá ser sometido por un tiempo a alguna concupiscencia particular, pero se distingue del incrédulo en que no es a toda clase de pecado como lo era antes. ¿Me explico? Ahí está la diferencia entre el creyente verdadero y el que no lo es. El creyente verdadero, en alguna forma, otra vez por su descuido, por su negligencia y por todo lo que ya hemos dicho, podrá temporalmente estar bajo la carga de algún pecado, pero el resto, la gracia los mantiene a raya. En el que no es creyente, todos están desbalagados, todos están en su ejercicio. ¿Me explico? Sigue mintiendo acá, sigue robando allá, sigue siendo deshonesto aquí, sigue actuando de esta forma allá y en todas las formas y áreas. ¿Me explico? Pero la esperanza de este texto, hermanos, es que para los que creen, en donde abundó el pecado, dice el texto, sobreabundó también la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Así que hay gracia, queridos hermanos, gracia disponible para acabar de una vez por todas con ese estado de decadencia. Si es que de verdad desea ser acabado. Hermanos, y aquí nuevamente,
se encuentra la distinción. El creyente, aunque esté bajo esa carga, decíamos, no la quiere, la lamenta y desea deshacerse de ella constantemente. Y aquí está la promesa. En donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso es una realidad, el apóstol lo está diciendo. Hay gracia más fuerte y poderosa para todo eso. ¿De verdad quieres acabar con ello? ¿Es en serio? ¿O solo es, ay, me gustaría si se pudiera? ¿O de verdad lo odias y lo aborreces y ya no lo quieres más? Porque si es en serio que te quieres deshacer de ese pecado, dice el Señor, yo te doy gracia. ¿Es en serio? Porque si es en serio, yo te doy y yo te ayudo. Pero si no es en serio, pues no. Porque para ello se necesita la fe. Y para que haya fe, esto tiene que ser en serio. Se necesita la fe. Y para que haya fe, debe de haber seguridad, seriedad. Y eso nos lleva de la mano a nuestro último principal enemigo de la progresión de la santificación, que es la incredulidad. La incredulidad, hermanos, si les pido un poco más de paciencia, ya casi terminaremos. En Mateo capítulo 17, del 17 al 21, leímos hace un rato que los discípulos del Señor intentaron echar fuera un demonio que estaba poseyendo a un muchacho y no pudieron, ¿se acuerdan? Cuando preguntaron al Señor por qué ellos no lo habían podido echar, el Señor les respondió en el versículo 20, les leo, y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque en verdad os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hasta allí. Observen, hermanos, que la primera implicación necesaria de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es que sus discípulos, de hecho, observen, la primera implicación de su respuesta es que sus discípulos, de hecho, tenían a su disposición el poder suficiente para tal operación. Pero no creyeron que esto fuera así, no ejercieron la fe y entonces no ocurrió nada. Porque sería injusto que el Señor no les había dado el poder y entonces los regañara. Y el Señor no puede ser injusto. ¿Me explico? De manera que cuando ellos no pueden hacerlo y vienen y le preguntan al Señor, Señor, ¿por qué no pudimos? Y Él les dice, pues no les había dicho, pero no les había dado el poder, pero pues, es que se me olvidó. Ahorita se los doy y ya para la otra ya van a poder. No, hermanos, no se trata de eso. El Señor les dice, por vuestra incredulidad. Y luego dice, porque de verdad os digo. Y esta expresión está expresando contundencia. La expresión que algunas versiones traducen, de cierto os digo. De verdad os digo, ciertamente les digo. O sea, sin lugar a dudas les digo que si tuvierais fe,
esto hubiera podido ser hecho. Porque es como que les está diciendo, ustedes tenían el poder, pero lo que no tenían era la fe. El poder estaba ahí disponible para que ustedes lo tomaran, pero ustedes no lo tomaron por medio de la fe. Por lo tanto, entonces, observen cómo la incredulidad se convierte en tan grande obstáculo que incapacitará al discípulo para el ejercicio de las gracias que le fueron conferidas. La incredulidad, hermanos, es un grande obstáculo que incapacita a los discípulos de Cristo para no ejercer las gracias que le fueron conferidas. Hace un ratito les dije una promesa y leímos: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y decíamos, ¿quieren ustedes gracia que abunde más, con más fuerza sobre el pecado suyo? Ahí está. El Señor la da. El Señor la promete. Pero ahí es donde empieza la lucha de la incredulidad o de la fe. ¿Será cierto lo que está diciendo? No, a ver, ¿dónde dice? Yo no veo claro que lo diga así. O, ¿será, no será? Pues, híjole, ¿me explico? Ahí están los discípulos queriendo echar el demonio de este muchacho, ¿y qué pasa? No pasa nada. Si no hay fe, hermanos, si no podemos creer que el Señor ha puesto a nuestra disposición gracia para mortificar el pecado, entonces no podremos mortificarlo. Muchas veces la razón por la que no podemos mortificarlo es porque no tenemos fe. No es porque no haya poder disponible, es porque no hay fe, sino que hay incredulidad. No nos cabe en la cabeza cómo eso pueda pasar. Porque como ya salimos del pentecostalismo, ya no creemos en nada milagroso. Como ya salimos del pentecostalismo, ya no creemos en nada poderoso. ¿Me explico? Pero hay fe. Más bien, pero hay poder. Lo hay. Y es grande, abundante. Necesitamos creerlo. Ese Dios amoroso, ese Dios providente, no nos iba a dejar abandonados a nuestro pecado. No nos iba a dejar en el desierto con una botellita de medio litro de agua. No, hermanos. Él iba a proveer toda gracia y poder para nosotros, porque es bueno. Él no quiere vernos en esa condición ni en ese pecado. Él está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos para andar en su camino y en obediencia. Él nos ama más profundamente de lo que podemos imaginar, pero ya lo hemos olvidado. Su amor, hermanos, está aún igualmente vivo que como al principio. Es el nuestro el que se ha debilitado. Y en ese amor nos está ofreciendo hoy gracia. Y nos dice, aquí hay gracia, tómala. Porque la falta de fe de Pedro, ¿se acuerdan que lo leímos? Le impidió prosperar en un glorioso y asombroso caminar sobre las aguas. Qué glorioso habría sido, hermanos, ¿se imagina? Que Pedro se hubiera mantenido en fe y hubiera caminado con el Señor y le hubiera
podido abrazar. Qué impresionante hubiera sido eso, ¿no? Habría concluido en una situación tan poderosa y gloriosa, pero faltó la fe y nos hundimos. Dejamos de caminar sobre el agua porque faltó la fe. Dejamos de caminar en el poder del Espíritu, ese poder santificador, porque faltó la fe. Así que digamos, hermanos, con aquel hombre, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Oremos al Señor.